¿Me entregas tu palabra, por favor? Juanito, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Alcántara, vengo de la Mesa de la Santa Cruz de Tecámac y pues estamos allí a cargo con la segunda palabra, Él es Dios. ¿Desde cuándo danzas tú? ¿Cómo es que conoces la danza? Nosotros danzamos desde el 3 de septiembre de 1986 y yo ingreso a la danza por conducto de unos maestros que se dedicaban más a presentaciones de espectáculos en teatros. En ese tiempo se llamaba el grupo Teotihuacán y de ahí es donde nosotros ya nos reconectamos con la tradición, pero nosotros iniciamos realmente bailando como artistas, vamos a llamarle así. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos, de aquellas fechas? ¿Qué era la danza? ¿Cómo era la danza? Ahora sí que cuando éramos artistas era un montón de ensayo, era mucha disciplina, era tener tus cosas listas, era saber tus entradas, tus salidas, tus tablas, ¿no? Porque ensayábamos en el Teatro 13 de Marzo, ahí en el centro histórico, al ladito de Televisa Centro, y era todos los días de 7 a 10, de 7 a 9. Era bonito, eran buenas sudadas y obviamente pues esto va cambiando, va evolucionando, pero realmente lo que en ese tiempo era más bien preparar cuadros para presentaciones. No había la disciplina de la danza, no había la tradición como tal, era más bien hacerse un buen artista. Eso es lo que más recuerdo de aquellos tiempos. Ahora, ¿cómo ves la danza? Ahora la danza es, yo creo que el ingrediente, el motor principal de mi vida. Me da arraigo, me da sentido de propiedad, me da sentido de identidad, incluso sustento en todos aspectos. Entonces ahora pues la danza es mi vocación de servicio. Eso es. Si tú tuvieras el poder de cambiar algo de la danza, ¿qué cambiarías de la danza? ¡Ay! Ahí traigo una lista. No, yo creo que no se trata de tener el poder de cambiar. Yo creo que se trata de tener el poder de ir aceptando, pero también al mismo tiempo dice responsabilizando. Hace unos días hubo unos comentarios en Facebook respecto a por qué, por ejemplo, los compadritos que tocan el huehuet no se atuendan. Y pues yo recuerdo cuando éramos chavos, pues todo el mundo estaba atuendado. Tocaras o no tocaras. Y si acaso en uno que otro grupo, pues nada más los que solamente tocaban ahí, nada más traían una gorrita, una cinta en la cabeza, algo. Ahora hay estos distintivos, por ejemplo, con las playeras y eso. Yo creo que más que mantenerlo como algo práctico, así en su vestimenta de civiles, yo creo que sí se debería de diseñar un vestuario de acuerdo a la necesidad y a la función de la persona que está tocando el tambor. El tambor sin duda es la base de la simbiosis de la danza, porque es el corazón que nos hace bailar. Sí, obviamente que en la danza, en la tradición como tal, el instrumento por excelencia era la concha y la mandolina. Pero esto ya se ha ido reduciendo. En algunos grupos no se pierde, en otros de plano se queda nada más en algunas partes del rito. Pero en otros grupos no, se sostiene durante casi todo el rito la utilización de la cuenta, de la concha. Y en otros no, pero con todo y eso, el tambor sigue teniendo su origen en lo que nosotros hacemos. Y yo creo que merece también su solemnidad, merece su respeto y por supuesto su porción ritual. Yo me atrevería a proponer un consenso primeramente entre los generales, entre las palabras, para que se llegaran a acuerdos en los que vamos a implementar esto, las personas que tocan el tambor van a tener estas funciones, van a tener estas responsabilidades, tienen que aprender esto, tienen que darse cuenta que hay una simbiosis entre danzante y huehuetero, y que se tiene que lograr esta armonización. Ni el tambor va antes ni después, ni el danzante va antes ni después. Nos falta mucho al respeto. Hay grupos que lo tienen dominado, pero hay muchos grupos que no. Y cuando se hacen estas grandes conformidades, pues vienen toda esta mezcla de estilos y de velocidades y de ritmos, entonces se hace la armonía muy retrasada, tarda mucho tiempo en lograrse armonizar. Esa es una de las cuestiones. La otra es, lo que a mí me gustaría mucho sería que realmente tuviéramos una buena orientación respecto a qué es lo que hacemos desde su origen, que nuestros jefes, nuestros superiores nos faciliten un poco más la información. Yo creo que tú recuerdas cuando éramos chavos,
eran muy herméticos los jefes. Y muchas veces pues se morían con su conocimiento, ¿no? O con la mayor parte de su conocimiento, y los herederos de los hijos se iban rascando prácticamente con sus uñas o aprendían de otras personas, y entonces ya había ahí una variante en el mismo linaje de estas palabras. Yo creo que ahorita estamos en tiempos en los que hay muchas nuevas generaciones con un muy buen empuje que pueden retener estas memorias, que pueden retener estos documentos, estas reliquias y por supuesto este conocimiento en la manera más apegada posible. ¿Por qué? Porque es inevitable los cambios. Eso no es algo que nosotros ni proponemos ni evitamos. Entonces, la danza yo la considero como un ser vivo que se va cambiando de vestuario y que va cambiando de actitud y que va cambiando de estado de ánimo. Entonces yo creo que sí debemos de sostener algunas cosas y también tenemos que ampliarnos nuestra mente en otras, ¿sí? Ahí tengo yo muchas incógnitas, tengo muchas, una gran lista de todo ello. Otra cosa que a mí me gustaría mucho es que tuviera una economía sustentable más definida. Habemos mucha gente que hacemos vestuario, vemos gente que hacemos instrumentos, vemos gente que hacemos o que vendemos pluma o que vendemos cuero o cuerdas o algo. Que se tuviera más establecido un tianguis, por ejemplo, como lo hacen en Querétaro, donde ya está definido, aquí estos compadritos son los comerciantes, traen pluma, traen vestuario, traen esto, porque muchos de nosotros solventamos muchos de los gastos en vender una sonajita, vender un escudito, vender un traje, y con eso regresamos a nuestra casa y bajo pedido y como sea, ya uno no solamente cumple con la obligación, sino también uno regresa a casa con algo. Y yo creo que es también un punto que si se le da la organización y el lugar correcto, no se presta a una comercialización, sino más bien a un sostenimiento en uso y costumbre, como un tianguis como tal, no que se vulgarice, no que se capitalice en una mercadotecnia, sino que realmente se sustente la danza como ha ido sucediendo, pero con más formalidad. A mí me gustaría algo así. No sé, hay muchas cosas. Me gustaría que supiéramos qué traemos como vestuario, muchos de nosotros, en sus símbolos, en sus cortes, en sus formas, cuál era el vestuario original y de qué región y de qué tiempo, porque tuvo sus variantes. Me gustaría que conociéramos la utilización de la pluma. ¿Cuál era la pluma que aquí se utilizaba? En época prehispánica, en la colonia, y ya el momento de las danzas de conquista. ¿Y por qué las plumas? Me gustaría que conociéramos también, de cierta manera, las variantes de los ritos, tanto en el Bajío como aquí en la Gran Tenochtitlán, para que aprendiéramos a respetarlos, a abrazarlos, y al mismo tiempo, cuando nosotros propongamos una adición a un rito, se haga con todo el respeto que merece, porque conocemos su raíz. Pues básicamente, eso es ahorita muy cortito. Sí, el tiempo realmente es muy rápido. Pero de todo esto, mi pregunta también sería, ¿cuál es lo más lejos que tú has llevado la danza? Lo más lejos que yo he llevado a la danza, digamos, desde la perspectiva de la tradición como tal, yo creo que es Nueva York. Hasta allá es donde se ha hecho conquista. Mis compadres de Nueva York vienen aquí a Tecámac, vienen aquí a la Mesa Central, vienen aquí con Chuchín de los Morales, aquí a San Miguel de Allende, y esa misma gente va para allá. Prácticamente nosotros servimos como intermediarios y llevamos a estos jefes a que ellos dejen su palabra, dejen el encargo, dejen la disciplina, y nosotros solamente funcionamos como esta conexión. Yo creo que eso es lo más lejos que se ha llevado la danza, independientemente de la tradición. Como artista, pues me ha tocado estar en Eslovenia, en Austria, en Alemania, en el norte de Italia y por supuesto en los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Aníbal, por tus palabras, y pues Él es Dios. Él es Dios, un placer.